O si me hace falta lápiz labial, ¿cómo la ves, Frida? Yo lo veo bien. Bien, ok. Está bien. Dice que tú no tienes, que me calme. Es mi esposo, ¿sí lo presenté? Sí, nos Ok. dijo Luis que Bueno. me estaba grabando. Hugo y Frida. Frida, Hugo. Hugo. Bueno, pues Ahí está mi secundario. claro, con calma. Sí, sí, sí. ¿Ustedes de dónde vienen? El Universal. Ah, del Universal. Sí. Ay, qué bien. No, pues yo quiero mucho al Universal. Sí, sí, qué bueno, perdón. Sí, no pasa nada. Ahí está bien. Está bien, ¿verdad? Sí, está perfecta. Pues cuénteme, estaba leyendo que este libro lo empezó a trabajar en 2006, Sí. o sea, fue un proceso largo. Sí, sí, así es. La poesía de Elena Garro forma parte de los materiales que me entregaron Elena Garro y Elena Paz en 1990, bueno, en 1997, en diciembre, firmamos los contratos como su agente literario y como su biógrafo. Y los materiales me los entregaron en enero del 98. En ese acervo iba la poesía de Elena Garro. Y en realidad te puedo decir, Frida, que si conocemos la poesía de Elena Garro hoy en día es gracias a Elena Paz, a su hija. Porque Elena Garro no quiso nunca publicar su poesía en vida por las represalias que solía infligir Octavio Paz. Entonces ella no quería pues ocasionar ningún revés. Y Elena Paz, ella insistió en muchas ocasiones que era muy importante que también la poesía de su mamá se publicara. Incluso hay varias entrevistas en donde está el registro, en donde Elena Paz dice: mamá, tu poesía tiene la misma importancia que la de mi papá. Y bueno, entonces finalmente estamos aquí con esta nueva edición enriquecida de la poesía de Elena Garro. Y justo que aporta esta nueva edición al universo de Elena Garro, veo que hay muchos textos inéditos. Exactamente. Por un lado, tenemos el corpus de la poesía de Elena, que es similar al de la primera edición de 2016. Pero como es edición, por diferentes razones que ya se han ventilado en la prensa, esa edición se retiró del mercado. En 2016 solo circuló 2-3 meses. Prácticamente la poesía de Elena en México se quedó inédita. Yo decidí enriquecer esta edición de la poesía de Elena Garro con otros materiales. Además del corpus de su poesía, hay un nuevo poema que no está en la edición de 2016, que se titula La joven sentada, que es un poema que Elena Paz, cuando estábamos trabajando en la poesía de su mamá en el 2006, ella me lo leyó por teléfono, porque toda nuestra comunicación era por teléfono. Y entonces ella me dijo: mira, aquí me encontré este poema de mi mamá en una hoja así, llena de orines de gatos, toda desgarradita. Te lo voy a leer para que lo incluyas también en la poesía de mi mamá. Bueno, me lo leyó, lo registré, coloqué la contextualización de lo que Elenita me dijo en ese momento del poema. Lo guardé tan bien en uno de mis archivos que cuando estaba armando el poemario en el 2016, se me olvidó, porque yo estuve muy concentrada en los materiales en papel que ellos me habían entregado, ¿no? Bueno, pues diciembre del 2022, navegando en mis archivos, lo voy a encontrar. No es posible. Yo creo que aquí las Elenas me están lanzando un recordatorio, porque curiosamente fue pocos días antes del cumpleaños de las Elenas. Ya ves que Elena Garro es del 11 de diciembre y Elenita es del 12 de diciembre. Poquito, unos días antes me lo encontré. Yo creo que me están diciendo: Patricia, no te olvides de este poema. Entonces ya lo recuperé, y además lo recuperé en este libro con lo que me dijo Elenita Paz en ese momento sobre ese poema.
que es realmente maravilloso. Elenita Paz decía, tenemos que publicar la poesía de mi mamá, ya no están ni mi mamá ni mi papá, ya no tenemos por qué continuar, ¿no?, con este temor, con este miedo. Mi mamá le tenía miedo a mi papá, siempre le tuvo miedo, pero yo no. Elenita Paz era de armas tomar. Bueno, entonces me dijo, mira, este poema mi mamá lo escribió porque así se sentía con mi papá desde que se casó con él. Igual que nosotras habíamos hablado de Mi cabeza cuarteada. Ese poema, yo le pregunté a Elenita, le dije, oye, tu mamá lo escribió en el 68, porque es la voz lírica que se va consumiendo, es decir, que se va, no sé cómo decirse, derritiendo, pero que va desapareciendo, diluyendo, así como en polvo, hasta quedar convertida en un túmulo de tierra. De eso habla el poema Mi cabeza cuarteada. Yo dije, debe ser el 68. Seguro Elena es una metáfora. Ni Elenita, no. Mi mamá no escribió poemas después del 68, digo, a raíz de la masacre. Ese es un poema porque así se sentía con mi papá, como se sintió, como lo describe ella en La joven sentada. Porque La joven sentada, aunque ella lo escribió en el 86 en París, habla de esas primeras semanas de ella recién casada con Octavio Paz, en la casa de su suegra, de doña Josefa Lozano. En fin, es un poema muy, muy emblemático también, ¿no?, de ese periodo de recién casada. Bueno, entonces aquí este poema ya está, aquí aparece, es decir, es una novedad en la edición en cuanto al corpus poético de Elena. Ahora, ¿cuáles son los otros temas novedosos en esta edición que no están en ninguna otra? El prólogo de María Luisa La China Mendoza, que hace una bellísima semblanza de Elena Garro, que ella escribió en el 2016. Y entonces yo consideré que era importante honrar esa amistad que hubo entre La China Mendoza y Elena Garro, colocándolo a manera de prólogo. Okay. Los otros dos temas muy novedosos son las fotografías. En la primera edición no hay imágenes, no hay nada de imágenes, fotografías. Aquí tenemos imágenes de Elena Garro en diferentes aspectos de su vida, porque el poemario está dividido en 5 partes y al final de cada parte hay fotos, imágenes de Elena Garro que dialogan con el contenido de los poemas de ese apartado y la correspondencia, las cartas inéditas, cartas que Elena Garro, es que a mí se me ocurrió que Elena Garro fue una gran escritora de cartas. La correspondencia de Elena es inmensa, la correspondencia que está en Princeton, de Elena Garro a diferentes personalidades, miembros de su familia, y cartas que ella recibía también. Claro, muchas cosas se han perdido o los recipientes no conservaron también, ¿no? Está nada más lo que Elena escribió, algunas y recibió. Entonces dije, a ver, voy a ver a quién les escribió Elena cartas y que ella les haya dedicado poemas para hacerse diálogo, privilegiar dos aspectos de la voz de Elena Garro poco conocidos: Elena poeta en sí y Elena la gran conversadora a través de la carta, de las epístolas. Okay. Porque ella fue una gran conversadora, pero también conversaba a través de las cartas. Entonces me encontré 2 cartas y una tarjeta postal de Elena Garro a su hija Elenita Paz, cuando su hija Elenita tenía 5 años. Sí. Son una delicia de cartas, porque es la relación madre-hija, íntima. Sí. Me encontré unas cartas inéditas de Elena Garro a Octavio Paz, que no se habían publicado, incluso yo no las conocía, porque las que yo he publicado de Elena Garro a Octavio Paz, algunas las publiqué en Elena Garro sin censura el año pasado. Estas completamente novedosas, aquí están.
porque también le dedicó ella un poema a Octavio Paz. ¿Y estas cartas de qué van? Estas a Octavio Paz. Las de Octavio Paz son dos cartitas. Una de ellas es porque están a punto de cortarles el teléfono. Ellas ya estaban de regreso en Cuernavaca. Ellas regresaron del exilio a vivir ya en México en el 93. Y había muchos problemas, ¿no? Porque sí es verdad que Elenita Paz se sintió desarraigada. Imagínate ellas cuántos años de vivir fuera de México en el exilio, 20. Llegar a Cuernavaca en donde pues, de alguna manera hubo nuevamente un silenciamiento en torno a ellas, a pesar de que sí hubo mucha prensa, sí las entrevistaron, pero había otras circunstancias que no era lo que ellas esperaban al regreso a México. Ajá, ¿cómo cuál? Pues mira, no, en realidad les dijeron que les iban a regalar una casa en donde ellas escogieran la residencia. Nunca hubo tal casa, vivieron en un departamentito pequeñito, en muy malas condiciones. Era muy asfixiante porque pues, yo estuve ahí, por el calor de Cuernavaca y la edad de Elena Garro también. Era para que hubiera vivido ya en una casa, con un jardín, una verdadera reconciliación y un verdadero perdón, porque a Elena Garro tenían que haberle pedido perdón por la manera en que la desacreditaron, de la manera más violenta y además mentirosa en la que el gobierno orquestó toda una farsa para eliminarla de la vida política, cultural y social de México. Porque era una figura que causaba mucho malestar, muchos problemas al estatuto, al PRI, por su activismo político y social. Sí. Entonces, no hubo tal casa, supuestamente les iban a dar trabajo, iban a tener una vida activa. Elenita Paz pensaba que iba a estar con un buen puesto, ¿no? Que iba a poder trabajar como ella había estado trabajando en París, en la Embajada de México en París. Nada, cero, total silenciamiento. O sea, la única manera en que mantenían económicamente hablando, que le dan la beca, a Elena Garro la beca de creadores, ¿no? La vitalicia, y obviamente la pensión que le mandaba Octavio Paz a su hija. Pero no era suficiente, tampoco era suficiente para vivir tranquila, holgadamente. Entonces, aquí tienes la beca, con esto te debe de alcanzar para vivir, y ya no pidas no necesitas más. De alguna otra manera de silenciar, ¿no? Porque Elena nadie la silenciaba. Entonces, claro, le tenían miedo, ¿no? De que volviera al tema del 68 y que ventilara lo que había realmente sucedido. En fin, entonces, pero a ver... La carta del teléfono. La carta del teléfono. Entonces, Elenita, que se sintió desarraigada, se pasaba horas y horas hablando por teléfono con sus amigos en París. Ya. ¿No? Sí, Nada barato. Nada barato. Hoy en día podemos hablar a París, al otro extremo del universo, con los celulares, que prácticamente es regalado el costo, pero en aquella época era carísimo. Les llegaban unos cuentones de teléfono y estaban a punto de quitarles la línea telefónica. Entonces Elena Garro le manda una cartita a Octavio Paz pidiéndole, suplicándole que intervenga para que no les vayan a cortar el teléfono. Y sí, efectivamente Octavio Paz intervino para que, más bien pagó la cuenta telefónica de su hija Elena y ya no les cortaron el teléfono. Pero todos esos aspectos, Frida, son muy importantes, ¿no? Porque hay que conocer bajo qué circunstancias, qué sucedió con ellas, esos últimos 5 años, sobre todo en la vida de Elena Garro. O sea, cómo era esa relación entre Octavio y Elena de una manera, pues, más verdadera, más íntima, fuera de los aparatos, ¿no? Sí. Externos. Y la otra cartita es porque Elena Paz habló mal de Maricruz.
Entonces Elena Garro, siempre para tratar de mediar, le escribe a Octavio, dice: Octavio, no le des importancia, tú sabes que la chata o Elenita quiere a tu mujer, a Marilló, no lo dijo, o no lo dijo como lo reprodujeron los periodistas. Entonces, es siempre cómo llevar la fiesta en paz con Octavio Paz, ¿no? Okay. Pero son cartitas muy reveladoras, sí, que son registros que no conoceríamos, no sabríamos sin esos comunicados, ¿no? También estaba leyendo que, y bueno, a mí como lectora eso me impactó, que usted en el proceso de hacer este libro, por ejemplo, transcribió algunos de los poemas que venían en papel y hasta les dio título. ¿No se sintió intimidada al momento de hacer eso? ¿Cómo no? Okay. Ay, Frida, nunca jamás nadie me había preguntado eso. Qué buena pregunta. Claro que sí. Muy intimidada, no solamente al darles título, sino también en hacer algunos ajustes en cuanto a puntuación, en cuanto a palabras y esto, nada, completamente transcritos, respetando el original. Pero había muchos poemas, sobre todo los escritos a mano, en donde no había signos de puntuación. Elena Garro, muchos de sus poemas escritos a mano, luego los transcribió a máquina. Y a veces incluso escribía nuevas versiones del escrito a mano. Entonces también para mantener la lógica, la armonía, dar algunas pausas a través de los signos de puntuación. Porque Elena Garro no fue nunca una escritora de escritura automática o de la nueva poesía, porque también ahora la nueva poesía, tú sabes, no escriben signos de puntuación, no hay, en muchos poetas no usan los signos de puntuación, pero Elena Garro no era de esa época, su poesía no corresponde a la poesía, no sé, contemporánea de estas poetas jóvenes en donde simplemente no hay puntuación. Elena no. Entonces yo creo que en el caso de Elena fueron diferentes circunstancias, ¿no? Que no tenía la misma tranquilidad, paz o diferentes circunstancias. Entonces yo sí hice ajustes de signos de puntuación para titular los poemas. ¿Cómo? Hay que identificar estos poemas. No podemos publicar un poema sin título, porque ¿cómo lo va a identificar? ¿Va a perder? ¿Cómo lo va a identificar el lector, la lectora, incluso los investigadores cuando escriban sobre su poesía? Pues la misma respuesta me la dio Elena Garro, porque lo que vi es que algunos de sus poemas, escritos por ella, el primer verso le daba título al poema. Entonces dije, bueno, voy a seguir su método, exacto, su metodología o su método, ¿no? Entonces dije, bueno, los que no tienen, pues utilizo el primer verso. Sí, pero también hay un par que también usted tuvo que adentrarse un poco más para poderle dar un título. Así es. Exactamente, los que me daban otra, ¿qué te diré? Donde yo encontraba otros como, digamos, como guiños, ¿no? Guiños que pudieran titular los poemas, pues los utilizaba. Pero todo lo registro, ¿no? Siempre a todo le doy la fuente, el registro, por qué lo titulé de esa manera. Sí. Pero sí fue mucho trabajo y mucha intimidación, sí, porque decía, ¿yo quién soy para ponerle aquí una coma? O para quitarle la coma y ponérsela en este otro verso, o el punto, ¿no? Sí, bueno, pues sí es. O sea, sí es alguien, porque aquí la puedo ver. Aquí estoy con Elena. Y bueno, igual y ya para ir cerrando, justo háblame un poco más de cómo su relación con la escritora le permite también justo tener estas acciones, estos gestos de pues cuidar sus poemas al grado de ponerle un título y demás. ¿Cómo fue esta experiencia de conocerla? Y
y cómo eso también le permite trabajar sobre sus textos. Sí, pues mira, bueno, en primer lugar, Elena Garro era una mujer, en mi experiencia, cuando yo la conocí, los años en que la vi, la conocí, la traté, era una mujer sumamente sencilla, Frida, muy sencilla, muy humilde, muy con los pies en la tierra, pero en una tierra, en la tierra del pueblo, en la tierra no del mundo de los intelectuales prepotentes, arrogantes, que se creen superiores al resto de Ya lo había vivido. Ya lo había vivido, exactamente, ya lo había vivido. Acuérdate que ella dijo por ahí en una entrevista que los intelectuales se creían, ¿cómo dijo ella? Sí, que se creían, no recuerdo qué metáfora utilizó, que comían, no sé, caviar, no dijo caviar, pero que comían lo más sofisticado del universo, y ella decía, yo me siento mejor comiendo el capulín, la fruta del pueblo, la fruta de la tierra, la más humilde, ¿no? Entonces ella siempre utilizaba este tipo de metáforas, de imágenes, ¿no? Para indicarnos su contacto con el pueblo, su contacto con la gente, no con estos intelectuales que se creían los dioses del Olimpo, ¿no? Bueno, entonces Elena era muy cordial, era muy sencilla, y yo creo que eso fue lo que a mí también me permitió acercarme a ella a ese otro nivel, o sea, al nivel sencillo, al nivel, aunque fuera de tú a tú. Yo siempre, claro, yo a ella siempre le hablé de usted, por ejemplo, nunca Elena, ¿cómo estás? No, doña Elena, yo siempre me referiría a doña Elena, ¿no? Con mucho respeto, cariño, pero al mismo tiempo ella te abría la puerta para que le entraras sin remilgos y sin creer que ella era superior a ti, ¿no? Era muy humilde, bien sencilla. Entonces eso te hizo, como cuando eres investigadora o periodista, te pone en otro nivel. Sí, lo hace más fácil. El indagar. Exacto. ¿Y justo usted llegó a ella así por su investigación o...? Sí. Yo leí por primera vez a Elena Garro cuando estudiaba letras españolas en el TEC de Monterrey, en 1977. Tú estabas... Bueno, imagínate, en el 77, ahí leí Los Recuerdos del Porvenir, en mi seminario de literatura mexicana. Me quedé fascinada con esa novela, no solamente por el gran poder del lenguaje poético, el manejo del tiempo, el manejo de la memoria, todo me parecía tan diferente en esa novela a todo lo que habíamos leído de los otros escritores mexicanos, porque era un seminario de literatura mexicana contemporánea. Tú ya sabes, leímos a Rulfo, a Carlos Fuentes, pero todos me parecían tan acartonados. Esa es la literatura así media construida, ¿no? Cerebralmente, con excepción de Rulfo, ¿no? Rulfo, mis respetos. Amo otra liga, Rulfo lo amo. Sí. Yo recuerdo que antes de leer a Elena Garro, yo era rulfiana. Antes de leer a Rulfo lo leí, fíjate, a Rulfo leímos El Llano en Llamas y Pedro Páramo cuando yo estaba en la preparatoria. Obviamente Elena Garro, yo sabía que lo hubiéramos leído en la prepa. Sí. Pero en la carrera tuve la gran fortuna de que mi maestra era muy joven, acababa de terminar la carrera también de letras españolas en el TEC de Monterrey, y ella había leído Los Recuerdos del Porvenir en su curso, en un curso con su profesor. Entonces ella nos la incluyó en el sílabo, en el programa. Sí. Y bueno, ahí ya me quedé enamorada de Elena Garro y dije, qué escritora tan distinta a todos estos acartonados, con excepción de Rulfo. Carlos Fuentes siempre me pareció tan cerebral, tan construido, ¿sí me entiendes? Como un rompecabezas. Y Elena no. Entonces ya ahí en ese momento se convirtió en mi proyecto de vida, porque además no había nada de Elena Garro. Nadie sabía nada de Elena Garro, ni mi maestra, ni nadie. No había nada. Pero nada. también qué importante está
cosa de justo de los maestros incluyendo nuevas voces. Y en este caso, que era maestra. Era maestra. Porque imagino que Elena Garro, que era la única mujer en todo el programa. En el programa, mira, buena pregunta, en el programa solo leímos a 3 mujeres y eran como, no sé, 10 o 15 autores. De las mujeres nada más estaban Elena Garro, Los Recuerdos del Porvenir, María Luisa La China Mendoza, fíjate, con la del 68, con él, conmigo, con nosotros 3, que era bastante progresista, porque estudiamos hablando del 77. No se tenía nada. 68 estaba todavía... Muy fresco. Sí, muy fresco. Y Balún Canán de Rosario Castellanos. Ok. Nada más. Sí. Pero fíjate que, como bien dices, qué maestra tan progresista. Era joven. Yeah. Era una maestra muy joven, acaba de terminar la carrera, despojada de todos los tejemanejes de la Ciudad de México. Que porque yo estudié en Monterrey. Entonces, Monterrey, Ciudad de México, además tú sabes que siempre han tenido una historia de... Sí, de choque un poco. Entonces era muy independiente y era como, me vale a mí que están diciendo allá en la Ciudad de México. Esto también importa. Esto también importa, sí. Entonces se llama la maestra Nora Guzmán. Okay. Nunca jamás olvidaré su nombre. De hecho, de vez en cuando nos escribimos. Qué gusto. Ella está muy metida en la vida cultural en Monterrey hasta la fecha, es muy activa y nos hemos escrito. Porque de hecho yo hubo un momento hace ya muchos años que le pregunté, ya ahora no, ya Patricia, ya no dígame maestra, por favor, dime, Nora, ¿por qué incluiste Los Recuerdos del Porvenir en nuestra clase aquella del 77? Simplemente, Patricia, porque la había yo leído en mi curso de Seminario de Literatura Mexicana con mi maestro, que a él le había parecido una novela fenomenal, y yo decidí que ustedes también la tenían que leer. Nada más, dice, esa fue la única razón, me pareció una novela. Y así es como se van reconfigurando los cánones. Y fíjate, como tú dices, fíjate, los cánones, ¿no? Porque como las maestras o los maestros, porque también los hay, como por debajito del agua, ¿verdad? Dicen, bueno, pues aquí le voy a entrar, y aunque no esté en el programa o en la Secretaría de... Ya leyeron. Exacto. Sí. Los aguerridos, ¿no? Sí. Aguerridas. Sí. Entonces así fue, y mira, desde ahí ya yo no dejé a Elena Garro ni ella me dejó a mí. Ahí nos quedamos ya unidas para siempre, porque ya después en el 80 me fui a la Ciudad de México, ya había terminado mi licenciatura, me fui a trabajar a la Ciudad de México y ahí empecé a trabajar en aquella época Gustavo Sáenz era el director de literatura en el IMBA, en Bellas Artes, y él amó siempre a Elena Garro, siempre la defendió, y etcétera. Y él fue, gracias a él, que yo escribí mi primer artículo sobre Elena Garro, sobre los recuerdos del porvenir, en la Semana de Bellas Artes, se llamaba, un periódico que salía, que publicaba la Dirección de Literatura del IMBA y que se incluía en todos los periódicos de la Ciudad de México, gratuito, todos en el Universal. Fíjate, era una cosa estupenda, porque era además un suplemento de avanzada. Se publicaban de todos los escritores, porque te estoy hablando 80, de todas las escritores, de los jóvenes, de los ya consagrados, pero con nuevas perspectivas sobre sus obras, cuentos inéditos, en fin. Era un verdadero suplemento. Y se regalaba, porque como lo publicaba el IMBA, Bellas Artes, se metía en todos los periódicos de la ciudad. En todos ahí iba el suplemento. En el Universal, creo que todavía en el 80 estaba en Novedades, La Prensa, todos. Sí. Oiga, y ya para que los estamos esperando, ¿aún quedan más novedades por conocer de Elena Garro? Todavía hay mucho, Frida, todavía hay mucho trabajo que hacer. Todavía hay mucho, y estoy precisamente en eso para traer nuevos rescates, ¿no? Porque pues Elena Garro ha estado tan marginada por tantas décadas, ¿no? Que en realidad
apenas en estos momentos, y gracias a ustedes, nuevas generaciones, son ustedes, las nuevas generaciones, las que están apoyando mi trabajo. Sin ustedes es imposible, sin la prensa es muy difícil. Yo puedo sacar un libro y publicarlo, pero si ustedes no me dan voz, se pierde. Tú lo sabes, la prensa es muy importante. Sí. Así es que yo les agradezco inmensamente que estén solidarias con todo el legado de Elena Garro. Bueno, pues yo le agradezco mucho el tiempo para esta conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Frida, muchas gracias. Pues también igual hay que contactarnos para que luego ya cuando salga tu artículo me lo mandes. A ver, tú sí vas a poder, ¿verdad? Creo que sí. Ah, no, este de quién, este no sé de quién es. Acá está el mío. Este es tuyo, Toño. Ah, perfecto. No hay cuidado, A ver si podemos tú y yo. Sí, si no debes. A ver. Entonces, para el mío, yo creo que es. Vamos a intentar más 52 o no, Toño. O si quiere le dicto el mío, como se lo dicto siempre a los internacionales. Pero tú sabes cómo. Sí. A ver, tú agrégame. ¿Tú dónde me lo agregas? Perdón, no quiero ser muy metiche. No importa. No, adelante. Por favor, adelante. Con toda confianza. O sea, ¿dónde está el contacto? Le digo, sí. No, yo soy pésima para el celular. Tú con confianza. Ya. Sí. Oh. Hablamos de todo, ¿verdad? Si hablamos de las fotos, de las cartas. Sí. Y los poemas. Y los poemas. A ver, sí. 52, 55, 21, 08, pero yo... Ese es el tuyo. Ajá. Entonces tú me lo... ¿Puedo irme a su WhatsApp? Sí, por favor. Quiero ver sí, si ahí directamente me salgo. A ver, ándale. Ay, gracias, sí, perfecto. Ay, no, pues yo creo que... ¿No? Pero si no, espere, déjenme pongo